28062614. Les habla la capitana Marina. Y el primer oficial Andrés. Así es. Buenos días, es domingo. Creo que nunca hemos grabado tan temprano. Sí, generalmente grabamos en la tarde. Sí, pues ahora este fue el horario que se nos acomodó. Pero pues también porque el día de hoy, o sea, también tiene que ver el horario en el que estamos grabando en estos instantes, por el tema que elegimos para el episodio de hoy. Lo cambiamos un poco a la mera hora. Creo que en el episodio pasado dijimos que íbamos a hablar de Akira para seguir con las columnas que están publicadas en la revista Penumbria. Sin embargo, como que todo nuestro contexto y un poco de nuestra dinámica en los últimos meses ha estado girando en torno a otros temas, entonces vamos a hablar primero de eso y ya el siguiente episodio esperemos ya poder hablar de Akira, por fin. O eventualmente vamos a hablar de Akira. Eventualmente vamos a hablar de Akira, sí. Va a ser un episodio con altas ¿Expectativas el de ¿no? Akira? Ay, no sé. Pues está padre Akira. Sí, digo, me encanta. Ajá. Pero no sé si la gente tenga altas expectativas o no. Pero sí, Akira es una de las grandes, grandes películas. El día de hoy también vamos a hablar de películas y de ciertos temitas relacionados con el cine, porque decidimos el día de hoy retomar algunas ideas, algunas reflexiones sobre las películas que estamos viendo en nuestro cineclub con nuestras amistades. Y no sabría muy bien cómo definirlo, o sea, yo manejo muchos adjetivos para consolidar la línea un poco temática, porque vaya, la intención no era esa línea, no era tener una línea temática, pero más o menos sí, como que surgió por intereses que yo tengo y que al expresarlos a otras personas también coincidieron. Entonces, ¿tú cómo describirías la temática de las películas que estamos viendo y todos estos temas? Estamos viendo películas de suspenso, horror mexicano. Así es, entonces, O suspenso u horror, o sea. sí, pues es que sí, ahorita que enlistemos las películas, nada más hemos visto dos, vamos a la mitad del cine club. Ajá. Las que siguen sí son más contemporáneas. Eh, Como que quisimos abarcar un poco un panorama amplio, ¿no? Porque, pues sí, un poco como por curiosidad, por conocer, porque buena parte de las personas en el grupo no habíamos visto esas películas, a pesar de que algunas sí estaban muy consolidadas, o bien, pues como ya tienen rato, o sea, son películas muy clásicas, pues las has visto, son películas que se ven de pasada cuando eres niño o lo que sea, las pasaban así de Bueno, que en el canal para 5. no hacer el cuento largo, Sí, sí. vimos hasta ahora dos, que Ujú. son las películas de Hasta el viento tiene miedo de Tawada, Ajá. la original del 77, No, 78, es del 68 68. y Y, la que vimos y ayer. la que vimos ayer es del 77 y Ajá, fuimos a Lucarda, ¿no? De así es. Moctezuma, ¿no? Sí, Juan L. Moctezuma, ¿no? Entonces, Ajá. em, ¿por qué los domingos la gente se pone a hacer ruido? Bueno, es que algo estoy escuchando allá afuera y digo, "Ay, no les ha tocado que siempre de que domingo a las 8 de la mañana está el señor soplando hojas y tú dices, ok, ya, por favor, es domingo. ¿Qué? Pues es que es el momento para hacerlo. Ay, no. El momento para hacerlo, para empezar, es nunca. Nunca hay que hacer ruido. Pero si van a hacer ruido como cortar el césped, háganlo en horario de oficina, o sea, a las 4 de la tarde, digo, yo sé que hay mucho sol, pero... O a las 7 de la tarde que ya bajó el sol y la gente aún así no O está en mejor sus no casas tengan césped en descansando. su casa. Ah, sí, acabamos Ajá. de ver un Y video de así eso. no gastas Agua. agua de manera excesiva y pones plantas Ujú. locales que Así es. pueden incluso atraer a las mariposas monarca cuando sea temporada. Ay, sí, qué bonito. Este, En octubre. y ayudas a la biodiversidad Ujú. del lugar donde habitas. Exactamente, Ajá, aquí entonces, aquí la recomendación es de que en realidad no corten el césped porque no no, deberíamos no tener deberían tener césped césped. en primer Ajá. lugar. No sirve de nada, no es particularmente bello. No, Y gasta un montón de agua. gasta mucha agua y puedes aprovechar ese espacio Ujú, para salvaguardar la biodiversidad ujú, del lugar donde vives. exactamente. Así, fin de este anuncio comercial. Es- no tengan césped en su... Bueno, tú dices césped, yo digo zacate. No tengan Pasto. zacatito, pastito. Ay, bueno. Ay, es que siento que quiero dar un preámbulo como a de dónde viene un poco toda esta curiosidad por
estos temas de el terror mexicano, que sí son un poquito amplios, pero Y creo bueno, que... vamos a ver después la película de Huesera, que ya vamos a ver películas Ah, más sí, modernas, ¿no? Huesera y la de Un cuento de pescadores. sí, que salió el Ajá, año y esas pasado, las van a ¿no? ser las siguientes películas. Quizás las comentemos, quizás no, quién sabe. Depende de qué tanto nos gusten. Sí, va Yo de... tengo bajas expectativas de Huesera. De Un cuento de pescadores no sé. Ay, eso Pero porque no has visto las críticas. lo que sí estoy casi seguro es que difícilmente van a ser mejores que Alucarda, de las mejores As- películas que he visto. sí, creo que Ujú. vamos a comentar mucho de eso y más porque la vimos ayer. Sí, Entonces, la conversación estuvo muy, muy chida ahí en el Cine Club. Si a alguien le interesa ir al Cine Club, pues para empezar tiene que vivir aquí en Monterrey. es Y a las 5 en la librería así itinerante, es, en general, un shout enfrente de out. la UR. Aquí un saludo a la librería itinerante. Casi no hemos mencionado ese espacio, porque pues, no ha sido pertinente, no ha salido a colación, pero muchas de las actividades que hacemos en la cíclica Sociedad del Fruto y el Mito las hacemos ahí, en la librería itinerante, en el centro de Monterrey. Entonces, si este episodio sale todavía a buena hora, en buen momento, pues pueden, claro que sí, ir al Cine O Club o a las al otras club de lectura, actividades. Ah, porque sí. sí, tenemos cineclub los sábados a las 5, pero generalmente es un club de lectura, que es de hecho en realidad a las 4:30 el club de lectura. Así es. Entonces, ahí cada quien lleva opciones para leer, o si quieres nada Ujú. más llegas y con la disposición de leer o que te lean. Ajá, o Ajá. platicar, o Este, echar de, chisme. de leer principalmente. Sí. Este, El chisme también es lectura. Sí, o sea, como que nunca he visto realmente eh, pertinente mencionar, como invitarles al club de lectura, porque hasta cierto punto el podcast pues tiene la intención de ser muchísimo más amplio, ¿no? Pero pues ya aquí lo mencionamos, ujú. lo podemos mencionar también en episodios posteriores, pero pues sí, yo sé que la invitación pues está un poquito restringida. Pero bueno, hasta cierto punto sí creo que quiero mencionar dos cosas. O sea, ahorita antes de que empezáramos a grabar, Andrés me preguntó si ya habíamos hablado de el gótico en este podcast. Según yo sí, porque en Frankenstein hablamos de eso, ¿no? Igual vamos a hablar un poco de todo esto, pero creo que sí me gustaría mencionar que mi curiosidad por estos temas más de... Yo este tipo de películas las como que catalogo como sí terror suspenso mexicano, pero el eje temático me parece que es muy como de leyenda urbana, folclore mexicano, cuestiones femeninas, personajes un Y poco mitológicos, entre que esa frontera entre la mitología, el cuento de hadas y la leyenda urbana, ¿no? sí, Porque aunque yo diría más bien que, o sea, hasta el viento tiene miedo de suspenso sí, y la de Lucarda es horror. sí. Ah, Sí, y tengo entendido que la de Huesera se va a acercar más como a la parte de... de- yo la siento más de suspenso, porque cuando salió ajá. el anuncio y así, o sea, pero si te fijas como que todas estas, y la de Un cuento de pescadores también la veo más como de suspenso y folclore. No sé, a lo mejor sí están más fuertes de No lo que sé si de pensamos. folclore. Es Bueno, que las sí. últimas dos quizás sí, pero al menos esta de Ah, Hasta el sí, viento no. tiene miedo y la de Lucarda también me gustó justo la manera como se representa El lo folclórico. folclórico Es en la que Lucarda, porque no es tan folclórica. no, no, yo sé que Ajá. no, pero siento que todas estas cuatro películas giran en torno como un ente sobrenatural, como decirlo, muy, muy cercano, muy local, o sea, como que lo que hemos estado platicando en tanto en ese club como antes es que en, y es un poco a lo que quería llegar, o sea, porque sí tengo una columna antes de cuando empecé a hablar del gótico que trata de leyendas urbanas, ¿no? Entonces como que siento que estas cuatro películas Ujú. son la clase de historias que uno cuenta de manera oral con un grupo de amistades, en la escuela, con, Particularmente la de Hasta el viento tiene miedo, ¿no? sí, La que hemos esa, visto hasta ahora. la primera es completamente como, y lo mencionamos, ¿no? Es una historia muy moderna, hasta cierto punto muy, no sé si tú lo mencionaste, muy cosmopolita, ¿no? Porque Ujú. creo que es la clase de historias que están en todos lados, ¿no? O sea, la niña que se aparece en la escuela, Sí, o ¿no? O sea, y sea, el año es clave también, ¿no? Es una al película del 68. 68. Sí. Tú ya has hablado mucho también sobre esto en el mismo ciclo de lectura en el Ujú. club.
que justamente es un momento histórico importante para el cine mexicano, en tanto Ah, que sí, lo mucho menciona del mucho. cine anterior era temas como muy mexicanistas, ¿no? O Muy sea, de de que la identidad, revolución, ajá. cosas de ese estilo, mientras que ya en los sesentas, cuando ya hay menos presupuesto para el cine, Sí, porque la época dorada del cine mexicano, como tú misma has dicho, sí. tiene que ver con las guerras mundiales, con que mucho de la Ujú, infraestructura para el cine se cambió hacia México, sí, porque Estados Unidos tenía pues una intención en otros lados, ¿no? sí, sí, Este, y después ya que pasa eso, pues se traslada de nuevo a Estados Unidos y sí. el cine mexicano comienza a transformarse también, ¿no? Sí, sí, no, Ujú, no, no me gusta pensar porque a veces sí, en el libro de historia que ujú, tenía, eh, en el libro de texto de Historia del Arte, de, de cuando daba esa clase, mencionaba eso, o sea que después de la época de oro, en los sesentas ujú. y setentas hay una especie de, voy a decirlo entre comillas, decadencia, ¿no? Y lo cual es un poquito injusto porque justo vemos el surgimiento de otro tipo de cine más alineado, no sé, al cine de autor, al cine arte y demás, que ya no está regido como por este gran como Tema es identitario, de tema construcción de identitario, ajá, nación. este Ajá. gran monumento, por así decirlo, que es la época de oro, que es muy chida, a mí me gusta, o sea, he Y estado justo, viendo películas yo todos estos meses, porque sale Pedro Armendáriz y es un hombre muy atractivo, ¿no? Entonces, y también es un momento como en jejeje, la política mexicana diferente, ¿no? O sea, creo sí, que ya bueno, más en los setentas que en los sesentas, ya hay ujú, una transición en el PRI, ¿no? Que deja sí, de ya ser como este empieza, partido de caudillos, porque era un partido de caudillos, ujú, y comienza a hacerse un partido como de un liberalismo económico, ujú, comienza poco a poco a abrirse económicamente primero y después políticamente hasta básicamente el 97, ¿no? sí. Pero no sé cuándo entra Miguel de la Madrid Ay, al no gobierno. sé, en los ochentas, creo. Ajá, sí, entonces es un poco más adelante, ¿no? Pero la Setentas, transición es ochentas. un poco, poco a poco, ¿no? Cambia un poco la profesión también Ujú, o de los estudios, perdón, de los presidentes, ¿no? Pasaron de sí. ser de gente de leyes, cosas de Mm, estilo, a economistas. empresario, sí. Ajá, no Mm, necesariamente bueno, empresarios, sí. pero pues sí hay una transformación en la política mexicana y se siente también en el cine, ¿no? Entonces ya en Ujú, El viento tiene miedo, vemos sí, ya un cine cosmopolita, ¿no? Estas son chicas que van de vacaciones a Nueva York, que sí, visten ropa de otros lados, que hacen referencia a Francia, sí. Esto es como en porque además París. son fresitas, ¿no? Ah, sí, son chicas de Ujú. clases Ajá. altas. Sí, No o sea, todas, pero en buena parte grandes de rasgos ellas. la historia se lleva a cabo en un internado Ujú, en México, de mujeres, ujú. y básicamente hay un lugar, una torre en donde no pueden entrar. Sí, Ajá, o sea, la historia, si quieres ya podemos empezar como, sí. ya que nos diste esta como introducción como de estas condiciones como sociales externas al cine que lo Ujú, fueron demarcando, ¿no? Entonces, como tú bien dices, esta transformación social e histórica se ve completamente reflejada en nuestras obras artísticas y en el cine, ya ahora sí entrando con Hasta el viento tiene miedo, pues sí se ve muy claramente cómo ya es una historia completamente urbana, algo que mencionamos y que lo dije hace rato, ¿no? Es que sí es en Ciudad de México, creo que sí lo se menciona, o creo que ni siquiera se menciona, no lo tengo muy claro, y eso no es algo que me gusta porque pues aplica entonces para todo el contexto mexicano, ¿no? O sea, esta, digo, y voy a decir algo también medio entre paréntesis que podemos comentar más adelante, pues el mexicano también siempre está como reflexionando sobre sus propias identidades y contextos y circunstancias, ¿no? Entonces creo que cada una de estas películas habla de diferentes aspectos, ¿no? ujú. Digo, como todos, o sea, todo arte está reflexionando como sobre sus propios orígenes y cosas así, ¿no? Entonces, así la de Hasta el viento tiene miedo, como bien dices, eh, empieza con esta chica que se llama Claudia, que está teniendo una pesadilla y termina, antes de despertarse, como yendo a esta torre que menciona Andrés, ¿no? O sea, hay un lugar dentro de las instalaciones del internado al cual no pueden ir, pero entre que está sonámbula, está soñando, logra entrar o quedar, no, no sé si entra a la torre dice que estaba abierto el cerrojo, una cosa así, porque me acuerdo que Ajá, ahí es donde la realidad empieza como a ponerse como sospechosita, porque le dice a los demás, no, es que estaba abierta la torre y no, no es cierto, y las maestras no le creen, ajá, y el porque tipo solamente se... hay dos llaves y nadie Ajá. le debe haber La abierto, directora ¿no? tiene una, ajá. Ajá.
Entonces sí, a partir de esa situación, todo empieza como a transformarse para estas chicas, ¿no? Que están, para empezar, te digo, despiertos, más bien, regresando en la historia, despierta en la mañana y la chavita ya está más tranquila, la directora dice, no, pues aunque esté teniendo, el doctor dice, no, pues que descanse y que para que sus nervios, ¿no? Así, que para que la niña no esté como tan alterada, ya vienen las vacaciones, como que denle chance. Y la directora, no, quiero que esté en clases, no me importa. O sea, la directora toda estricta, toda troncha toro. Y camino al salón, ya las otras chavitas están así de, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No sé qué. Y la chava que se llama Claudia dice, no, pues todo bien. Este, solo fue un sueño, pero se sintió muy real, como que está todavía como un poco conmocionada y cuando se acercan a la torre ven que está abierto. Y entonces dicen, ay, pues esto está muy raro, vamos a entrar, ¿no? Siempre hay una que es como la más entrona, así de, ¿a poco son cobardes, no? Y las reta a entrar a la torre, las descubren, ¿quién las descubre? ¿La maestra? ¿O la La directora? descubre la perfecta. La, ¿Pero la chida o la directora? La directora es la Ah, directora y la perfecta es la perfecta. La chida. Ah, bueno, sí. Es que está como la típica, es la típica, igual, muy todos hemos vivido esa circunstancia en donde tienes una maestra bien estricta y dura y como injusta y una maestra que es toda buena y comprensiva y demás, No, ¿no? todos mis métodos han sido buenos y Ay, comprensivos. no es cierto. Entonces, ay, las descubren y las castigan. Entonces dicen, no, pues en estas vacaciones, yo entiendo que son vacaciones de verano, como que la ropa que traen puesta pues es muy ligerita, o aunque sea de primavera, no te dicen exactamente la fecha, según yo. De todos modos, el clima en la Ciudad de México siempre es igual. Ah, bueno, sí. No, siempre hace frío. Ah, bueno, yo siempre tengo, Siempre está a una temperatura ideal. yo siempre tengo frío cuando voy. Ajá, como... Porque en verano hace frío, o sea, despiertas y están a 14 grados y tú dices, ok, estamos en julio, porque hace frío. Bueno, digo, no vamos a tardar mucho si contamos toda la película, ¿no? El Mm. punto es que es una Yo película... les quería dar ese planteamiento Ajá. de por qué las niñas están encerradas y por lo tanto ya no pueden escapar ahora sí de este fantasma que empieza a perseguirlas y Ujú. a tosigarlas, ¿no? Eso era lo que Ajá, y quería. también la historia misma del fantasma te la van revelando poco a poco, Ujú. ¿no? Que es parte como del misterio, de que por qué, cuál es el interés del fantasma, qué quiere hacer el Sí, fantasma, es bueno, es malo, etcétera, ¿no? sí. Es una película buena, no diría que es fantástica, creo que... Pero si no tienes nada Mm, que ver, pues es una buena no, opción. sí está muy chida y digo, algo que comentamos ayer, una amiga lo estaba diciendo, pues es que las películas de Carlos Enrique Taboada sí destacan porque fueron originales en su momento. O sea, nadie estaba haciendo ese tipo de películas, ¿no? Nos explicaba esta chica que Carlos Enríquez estaba trayendo muchos tropos y mucha influencia del cine de Estados Unidos. Entonces también pues, bien pudiéramos decir que y algo que yo comenté es que a mí me parece que sí buscaba hacer un cine más comercial en el sentido de que buscaba un público muy amplio, ¿no? Ya no era un cine como especializado o un cine como intelectual o identitario, lo que tú quieras, sino que estaba apelando a un público ahora sí completamente urbano, completamente moderno, amplio para adolescentes, para adultos, incluso pues tú puedes decir un niño, Principalmente para adolescentes, creo que es la historia. sí, sí, por las Por la edad personajes, de ¿no? los Sí. personajes, ¿no? Sí, entonces creo que sí tiene mucho valor como ser esa punta de la lanza, ¿no? Porque ya, claro, ahorita podemos decir, "Ay, no da miedo la película, o actúan bien chistoso, o la manera en cómo Bueno, la hablan. actuación creo que es bastante interesante, ¿no? Porque también es el momento, Ujú. ¿no? Algo que es importante notar es que muchos actores de ese momento vienen del teatro. Sí. Y en el teatro, como el público está más lejos que Sí. en una película, en una serie que te pueden hacer close-up, Ujú. tienes que exagerar un poco tus emociones. Ujú. Entonces, por eso los actores de antaño son un poquito más exagerados porque también hacían teatro. Sí. Y entonces lo correcto en ese momento era actuar así, ¿no? Y Ujú. ya es más moderno, la interpretación es moderna, o más bien, más que moderno, eso, actuales. Sí. Ha habido una transición en donde el cine se vuelve un poco, o tiene una pretensión Ujú. más realista, ¿no? Incluso Sí. algo como muy chistoso luego es que
esto pasa tanto en las películas mexicanas como en las estadounidenses, Sí. en donde de repente el diálogo se bla, 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 así, ¿no? Ajá, Ajá. Entonces, ¿qué están diciendo, que no? no O sea, entiendes no se nada, entiende y hasta tienes sí. que, está en español, tienes que poner subtítulos en español, porque, y supone que es como esta fijación en el realismo, Sí. este, más y ya lo importante no es tanto que se entienda el diálogo, sino que veas que es realista, ¿no? Sí, Entonces, que ajá, busca ser inmersivo en otro sentido, ¿no? sí, ajá, Sí. es algo que sí, y digo, pienso que ya también está un poco agotado ese formato y ya ha habido nuevas Sí, propuestas que buscan ser ya. un poco más exageradas. El cine, Ajá, pues el cine se va transformando y sí. siempre tiene muchas funciones, ¿no? Y lo que a alguien le puede gustar o funcionar, pues a alguien más no, ¿verdad? No, y Y, también pues hay buenos representantes de cada opción, ¿no? ujú, Ajá, sí, o sea, hay muy bien, obras muy melodramáticas muy buenas, pero también ujú, hay otras pues, que están cursis. Y lo sí, mismo puede pasar con el realismo, ¿no? Donde ya es ujú. como demasiado gritty y ya es como que, Sí, demasiado crudo hasta que tú dices, bueno, pues es que tampoco me atrapa, ¿no? Y algo que mencionábamos ayer, como ya empezando a contrastar esta película de Alucarda con la de Hasta el viento tiene miedo, que pues no es que o sea, sí podríamos decir que Alucarda es una película muchísimo más ambiciosa y logra cosas que Hasta el viento tiene miedo, no se propone, ¿no? Y yo he comentado varias veces que siento que las películas de Taboada tienen un valor muy importante, muy singular, porque creo que el hecho de que sean tan populares y tan extendidas habla de algo que no es sencillo de hacer, que es apelar a la cotidianidad. Sí que creo que esa cotidianidad o esa localidad puede hacer que se queden a veces un poquito cortas o un poquito superficiales. Siento que la de Hasta el viento tiene miedo es de sus películas mejor logradas. Dicen que la de Veneno para hadas es la mejor, yo no la he visto, pero el año pasado vi la de Más negro que la noche. Y la verdad es que sí me quedé un poquito decepcionada, no o sea, en un sentido igual véanlo muy banal, no piensen que no me gustó. Sí me gustó mucho la película, pero sentí yo que tuvo, no sé, las tres cuartas partes de la película tenían un planteamiento como muy sólido y sentí que el resultado final no me convenció, no me pareció tan potente como el inicio, ¿no? Porque esa película se trata como igual de una chica que hereda una casa, hay un chorro de circunstancias misteriosas, extrañas, muchos objetos, que parecen que van a apuntar a algo más grande y al final no resultan en nada. Entonces, pues yo sí sentí que había un planteamiento más grande que al final no se hizo o no se resolvió. Y pues eso puede tener muchos motivos, ya sea que el señor no pretendía tener ese resultado o a lo mejor no pudo hacerlo por temas de dinero, de presupuesto, quién sabe, ¿no? Y ya si quieres podemos pasar a, pero eso no Alucarda. significa que no me gusten las de Tawada. Creo que me gustan mucho, igual vuelvo a decir lo mismo. Apelar a lo cotidiano y a la localidad no es sencillo, porque luego pecas de lo otro, ¿no? Pecas ya sea de representar mal como la realidad y todas las dinámicas sociales, que era algo que yo mencionaba también ayer, que es que como ayer fue el cineclub, todas las ideas las tenemos de ayer, ¿no? Pero a mí lo que me gusta también de Hasta el viento tiene miedo es que como yo estuve en una escuela de puras mujeres, esa película siempre apeló como a vivencias que yo tuve. Y me decía otra amiga de que, pues es que yo no lo veía así porque yo no lo vivía así. Entonces también está bonito ver esas diferentes como circunstancias en las que fuimos Sí, o sea, como que creciendo. habló de algo un contexto que sí pudo representar adecuadamente, ¿no? Que te sientes Sí, identificada, que lo logró. ajá. Ajá, en sí Y, mismo sí está más o menos la película. O sea, ujú. no está mal, pero Sí, tampoco no. hay que es gran cosa. Sí, no, o Ah, sea, y no creo que el señor tuviera a lo mejor la ambición como de Alucarda, ¿no? No vamos a especular por qué sí o por qué no. Son proyectos distintos con resultados distintos, ¿no? Y, ay, había algo más que quería decir, pero ya se me fue. Eh, Podemos pasar entonces a hablar Alucarda. de Alucarda. Sí, ay, me choca tener una idea que se me esfume. Bueno, entonces Alucarda, en contraste, es una película casi 10 años después, 9 años 9 después. años después, que sí cambia completamente ¿cómo se llama? Pues todo. O sea, sigue siendo un tema
de lo femenino, de esta especie de reclusión o aislamiento femenino, este enclaustramiento en circunstancias opresivas. Obviamente hay un tema del gótico. El gótico siempre tiene que ver con un pasado que te persigue, un pasado que está permeando y distorsionando todo el espacio, que eso pasa en Hasta el viento tiene miedo, y pasa aquí con una fuerza obviamente mucho más potente porque la transgresión ahora sí es como muy escatológica, ¿no? Muy divina, muy, pues muy demoníaca, ¿no? Ya para decirles así el tema. Eso es lo que quiere decir, ¿no? O sea, a pesar de que sea un lugar más... Bueno, el otro también es pequeño, ¿no? Porque es un internado. Es un No, pero internado. también es un lugar pequeño, pero algo en lo que no estoy de acuerdo que dices al principio es que es una historia como... que decías que es algo como una historia local o algo así, ¿no? Ujú. Ajá, no, o sea, yo pienso que no ¿Tú es no sientes? una historia que se cuenta localmente, me parece que es gigantesca, en el Ok. sentido de que es así literalmente una lucha Del bien y el mal. del bien y el mal, ajá, Sí, sí, sí. este, Mm, pero a un nivel quizás mítico, ¿no? ujú. En donde Sí, eso sí. esta lucha ocurre en estos mundos subterráneos, Ujú, ajá, que son justamente en el convento, ujú. pero tiene consecuencias totales, ¿no? Claro. Ajá. Entonces, no sé si quieres decir algo antes de que Sí, continúe. no, o sea, estoy de Ajá. acuerdo con lo que dices. Yo como por tratar de encontrar un hilo conductor en todas estas películas, pero sí estoy de acuerdo contigo que de las cuatro de este ciclo de Cine Club, Alucarda es la más, pues sí, la más épica. Es la que sí Ujú. está tocando temas de orden divino, mientras que las otras sí tienen más es un sentimiento, como bien dijimos, pues folclórico, local, pequeño, o sea, todo está muy circunscrito a un espacio y a un orden mítico como de escala pequeña, ¿no? En Hasta el viento tiene miedo, pues solo es de que el fantasma, ¿no? En Huesera creo que igual va a ser como este personaje así que surge, ¿no? En la de Un cuento de pescadores también, o sea, son estos personajes que pueden ser parte de una mitología más amplia, pero pertenecen sí más al orden, pues, cotidiano local de, ay, el fantasmita, un nahual, o sea, no es como, no es lo mismo decir, no sé, como igual lo mencionábamos ayer, en alusión a Lucarda, ¿no? O sea, no es lo mismo decir el fauno, las ninfas, los sátiros, jijiji, las hadas, a decir ahora sí, pues los dioses, ¿no? Ujú. Entonces, sí, sí estoy de acuerdo contigo. Entonces, no sé si tú quieras decir más o menos de qué se trata la Sí, película. digo, Alucarda es, como se puede notar, es Drácula al revés y después con una A adicional para señalar que es mujer. Ajá. Es aquí un detalle interesante también, antes de hablar un poco de la trama, es que a pesar de que la producción sea muy mexicana, Ujú, el director sea mexicano, la película está en inglés, los ujú. actores son como latinos, ¿no? O sea, la Sí, protagonista es estadounidense, pero tiene como raíces mexicanas, seguramente habla español muy bien, salió en sí. telenovelas, que Sí, después más salió en adelante... muchas Sí, telenovelas. no, entonces, pero bueno, el punto es que tienes una producción mexicana, pero está dirigido hacia un público anglosajón, Internacional. Cuídame internacional. tantito el micrófono. Ajá. Ya tengo el lente. Y bueno, la película abre con una escena donde la madre de Alucarda, ¿cómo se llamaba? Lucy, y eso es Ajá. Lucy Westendar, una cosa, Westan, ay, aquí déjame lo busco. Ajá, el punto es que la esposa de Drácula, ¿no? No, no, no es la esposa, es una de las parejas que Ajá. Drácula tuvo en la novela original, es la amiga de Mina Harker, que es como la protagonista. O sea, Jonathan y Mina Harker son los protagonistas de Drácula y Lucy él fue como la primera víctima Ujú. que cae y se transforma en vampiro y la tienen que destruir. Y en este caso no es destruida, sino que tiene una hija que se llama Sí, Alucarda, ¿no? sí. Y entonces se llevan a Alucarda a un convento y después ya abre la escena, 15 años después, Sí. en donde una chica quedó huérfana, es llevada al convento y conoce Justine. a Justine, que también Ay, a mi parecer es una referencia al Marqués de Sade. ay, sí, chinga su madre el Ajá, Marqués de Sade. porque es una historia similar, una historia también de perversión. Sí. Ajá, y entonces ahí conoce a Lucarda, que desde el inicio tiene como esta actitud como muy juguetona, pero en un punto, y yo diría, aquí introduciendo un poco ciertas ideas, más allá del bien y el mal, ¿no? O sea, Sí. no tiene, ¿Moral? no tiene moral, ¿no? Simplemente Ujú. tiene, intenciones, y aquí es,
digo, bueno, mejor vamos discutiendo un poco la película y después la Sí, vamos. interpretación. Ajá. Sí, porque justo algo que estuvo muy chido ayer fue que todos tuvimos diferentes interpretaciones y emociones con la película. Y digo yo, Pero vamos a hablar primero de la película y después de la sí, interpretación. lo único que yo quería decir es que pues la intención es que pues es validar, porque creo que la Ajá. misma película te da mucho para argumentar todas estas diferentes posturas, ¿no? Ujú. Entonces, continuando con la trama que Andrés nos da, Luz está Justine y, bueno, y el nombre de, nada más para decir bien aquí los datos, ya aquí tengo el nombre, es Lucy Westenra, que esa sí es una referencia directa a Drácula. Drácula, ¿no? Entonces decía un chavo, es un spin-off, ¿no? Bien, podríamos decir que esta película es una especie de spin-off porque Lucy, pues en Drácula muere, ¿no? Así, entonces continuando con la historia, estas dos chicas se hacen amigas y son muy cercanas y, Algo que también, perdón, así, algo también importante, es una adaptación también de un cuento que bueno. precede a Drácula. Sí, Ujú, bueno, sí, es importante dar ese ujú. contexto. Está ligeramente, como bien dice Wikipedia, ¿no? Loosely, ligeramente basado, inspirado en el cuento, novela corta de Carmila, ¿no? Entonces, si ustedes ya conocen la obra de Carmila, pues ya saben un poco cuál es la dirección que va a tomar esta película. En lo personal, yo no he leído Carmila, pero conozco muy bien la historia porque, como bien decía Andrés, pues es de estos textos más fundacional, es un texto fundacional de lo vampírico como lo conocemos ahora, Y ¿no? antes de también de que sigas con la trama, aquí nótese justo el marco referencial que está manejando el director. Ya tenemos Claro. Carmila, tenemos Drácula, pero Ujú. también tenemos ay, lo habías dicho, Fucking Marqués de Sade. el Marqués de Ay, Sade, sí, es exactamente. que me cae mal ese güey, o sea, yo sé que es importante, pero Ajá. no me gustan sus obras. Y después, digo, visualmente también tengo muchísimas referencias al arte, por Sí, ejemplo, a la Piedad, que eventualmente, sí. digo, no vamos a profundizar tanto en eso, A pero Goya también. ajá, hay varias escenas, este, que refieren a eso también, en mi parecer, aquí no sé qué tan correcto está, también sale Mefistófeles. Ajá, Mm, puede ser, ajá. o sea, a lo mejor no tanto en una referencia Bueno, ahí tan, tan, sale un diablo tan que habla fáustica, ¿no? alemán. Pero sí, o sea, sale esta especie de personaje, ahorita vamos a decir cuándo, pero sí, es un Un sátiro. personaje... ¿Mande? Como un sátiro, un demonio. Ajá. Sí, y como Germano bien, parlante. ajá, germano parlante, entonces pero nunca se menciona su nombre, ¿no? Nomás dice que está jorobado y lo que yo recuerdo de Mefistófeles en el Fausto de Goethe, es que pues es más bien como carismático y así como muy, bueno, yo me lo imaginaba guapo porque pues es el personaje más. Pero aquí creo que, digo, tiene el personaje, vaya, la capacidad de cambiar y de representarse Sí, de diferente, ¿no? transformarse, ¿no? Que eso es Y, algo que tiene ajá, Mefistófeles también. Sí, a lo ujú, mejor no es una alusión tan directa porque no menciona nunca su nombre, pero ujú. creo que tu interpretación es muy acertada, ¿no? O sea, tienes argumentos, ¿no? Digo, yo nada más porque cuando leí Fausto en pandemia, eh, pues Mefistófeles es como el personaje más, ¿cómo Y es decirlo? bonachón también. Es que es muy, por eso digo, es muy Ajá. carismático, es muy sarcástico, muy inteligente, Pues aquí entonces también. pues más o menos, o sea, Ajá. más en el Fausto. Por eso yo decía, pues yo me lo imagino guapo, ¿no? Me lo imaginaba como un Benicio del Toro, así joven, todo atractivo, y seductor, ¿no? Mientras que este otro personaje está como más... no me encantó la manera en cómo lo retratan, porque sí es muy de estereotipo de la comunidad romaní gitana, así de... Pero "Uy". los gitanos no hablan alemán. Bueno, ya sé, pero pues eso es lo raro. Ajá. Bueno, eso es parte de, a lo mejor de lo que fue el único detallito que no me encantó de la película, pero bueno, es un detallito, ¿no? Y la verdad desconozco más de todo este contexto para criticarlo bien. Bueno, y entonces desde el inicio aquí Alucarda como que comienza a seducir, era Ajá, la a palabra, a Justin. Justin, desde el momento en que se conocen, ¿no? Sí. En el instante, ¿no? Y justo es como dijo Marina en su momento, tiene una mirada muy cautivante la actriz. Ay, sí, la La actuación de esta actuación chava es la mejor sí, parte. está genial. Toda la pinche película la está cargando esa mujer. O sea, Ajá. todo está muy bien hecho. La cinematografía a mí me gustó mucho, los vestuarios, o sea, todo está muy bien pensado, pero la película funciona por esa Pero es chava. cautivante en un sentido en donde, pues digo, es una mujer muy atractiva y demás, pero Sí. también es al mismo tiempo como esta actitud como seductora, pero también ves
Ujú. como cierta maldad, ¿no? En la Sí. actuación, en las miradas, ¿no? Yo decía Ujú. mucho que abría mucho los ojos, Sí. ajá, y se le Sí. veía como todo la parte blanca, ¿no? De Ujú. los ojos, ¿no? Y eso me pareció algo completamente deliberado, ¿no? Sí, claro, claro Ajá, que lo es. y también muestra como cierta locura, ¿no? Y aquí Ujú. es esto, Ay, ¿no? sí, está Antes de genial. pasar a la interpretación, entonces Ah, sí. Continuamos con la ya trama. comienzan a dialogar y comienzan a hacer como ciertos pactos diabólicos Es cuando que aparece este personaje que a María no le gustó mucho. Es que primero, o sea, Ajá. algo que discutíamos ayer era qué tanto podemos culpar a Lucarda, qué tanto le podemos conceder una No, pero especie primero de... cuenta la historia. Sí, sí, pero es Ajá. que lo que voy es de que cuando ya están, desde el inicio queda muy claro que estas se vuelven amigas muy cercanas, o sea, tienen el dormitorio juntas, tipo así, y un día como paseando por el bosque, creo que primero se topan con el lugar como con esta especie de igual de iglesia, no queda muy claro, de esta especie de edificación gótica abandonada, ¿no? Que pues ya, nosotros que ya vimos o sea, tu espectador ya sabes que ahí es donde nació Alucarda, entonces Ujú. claro que se siente inmediatamente atraída a ese lugar, abren un sarcófago, ahí es cuando ya te dicen el nombre, un sarcófago, un ataúd, qué estúpida soy, perdón, perdón. Abren un ataúd que tiene el nombre de Lucy Westenra. Y ahí cuando fue con todo dijimos, ah, pues obviamente, ¿no? Porque no te dicen el nombre al inicio. Ujú. Eh, y Está ambientado en 1865. más o menos, A ajá. 1850 muere Lucy. Sí. 1865, 15 años después, Ujú. abre el sarcófago de Lucy El ataúd, el el, sarcófago es sí, el de... ataúd. Ajá. Perdón. Es que estaba viendo videos de teorías de conspiración de Egipto, entonces por eso traigo la palabra Bueno, sarcófago. entonces, Así, entonces desde ahí ya todo empieza a irse en una espiral para abajo porque ujú, es lo que bien decíamos, pues Alucarda ya trae esta esencia entre que vampírica, entre que malévola, entre que oscura a secas. eh, y empieza ahora sí a devenir en esta locura, dice, Alucarda dice que escucha voces, que quiere hacer un pacto con Justine para siempre estar con ella. En ese lugar es cuando le declara como su amor, así de, es que te amo, no sabes cuánto te amo y quiero estar contigo siempre. Y como que Justine entre que está tratando de contenerla y de darle por su lado, pero no la rechaza. Entonces siempre la actitud de Justine también está muy interesante porque va a estar también muy en entredicho, ¿no? La interpretación. Y ya, ahora sí, cuando salen de ese lugar, es cuando se topan este personaje gitano, sátiro, le da un cuchillo a... Bueno, así como que le está diciendo, uy, cómprenme cosas, ¿no? Le da un cuchillo a Lucarda y no sé por qué se van corriendo como que algo dice el señor se va y y se lleva el cuchillo. como que Alucarda se asusta porque le empieza a decir, no, es que tú traes igual todo este pedo así oscuro, todo este tema. Corren y en la noche Justin, bueno, regresan al convento. Justin se desmaya como en medio de la misa, una cosa así, se empieza a sentir mal y en la noche, ahora sí, es cuando hacen el pacto con el diablo, ¿no? Ajá, Y ahora sí, ya valió madre ajá, todo. y aparece de la sombra este Este personaje güey, también, sí. ¿no? Así de la nada, así, pum. Sí. Por eso pienso que es un demonio, no Sí, ajá, obviamente, o sea, sí. obviamente es un demonio, o sea, Ujú, sea Mephisto o no, es un demonio ese güey, obviamente. ujú. Y Y bueno, no, ya no vamos a contar más allá de eso, quizás. sí, porque ese es el Ajá. planteamiento y pues ya sabemos que todo, o sea, ahora sí Justin y Alucarda van a estar enredadas como en todos estos temas demoníacos, por- religiosos, que ajá. justo estuvimos discutiendo ayer porque justo nos gustaba mucho toda esta ambivalencia, todos estos discursos. Obviamente hay Sí. una cuestión sáfica muy fuerte, que está muy chida, Y, cosas así. y es explícita también, ¿no? El lesbianismo entre los personajes, Ah, ¿no? sí. Pero bueno, Sí, que es estuvo muy bien, que deliberado. aparentemente estaba bien logrado, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, No sé si este, tú quieres decir algo. O sea, ya para no hablar de la trama y ahora sí adentrarnos un ajá, poco en sí, las y entonces aquí uno de, interpretaciones. de los elementos que me parecen como que discutimos también en su momento, tienen que ver con si el personaje de Alucarda es humano o Ujú. es una entidad completamente destructora, ¿no? Diabólica. Sí. Ajá, y entonces, digo, hay argumentos para ambos, ¿no? Y creo que también tiene que ver con la buena actuación que hace la actriz. Sí.
en donde uno puede ver como a este personaje como alguien que desea conexión con otros, ¿no? Porque es Ujú, abandonada, porque ella misma dice que es abandonada. ujú, O bien, que es un poco la interpretación que yo tengo, ujú. que es un personaje de destrucción, ¿no? O sea, que Sí, es es un ente ajá, destructivo con completamente. eso que decía que está más allá del bien y el mal, del mal, ¿no? O sea, simplemente no tiene una moralidad, no es humano. O Ujú, sea, sus intenciones o el hecho que le estemos apelando como intenciones humanas me parece, en mi opinión, que es justamente parte del engaño del personaje, ¿no? Lo que sí. busca engañar a las personas para hacerse pasar como humano, para hacerse pasar Ujú, como alguien con quien puede simpatizar, para seducirlos, ujú, corromperlos y sí. destruir, ¿no? Ujú. A mí me parece diabólico. Sí, Ajá. sí, pues es que justo hablábamos Y, ayer también que pues, los vampiros siempre van a tener esas dos interpretaciones, ¿no? Una interpretación muchísimo más humana. Creo que ya hemos hablado aquí también de la película de Only Lovers Left Alive. ujú. Solo los amantes sobreviven, que es como, creo que es uno de los retratos más humanos que he visto de los vampiros, que es básicamente como humanos inmortales que toman sangre, ¿no? Y Y contrastarlo con Nosferatu, ¿no? En donde sí, el tipo, pues, le vale la sí, humanidad, ¿no? Ajá. o incluso, no sé, historias como Soy Leyenda, esta película, la del último viaje del Demeter, Ujú. donde retratan al vampiro como pues, un monstruo, o sea, un monstruo, un animal, no tiene esta aura, no tiene toda esta articulación seductora, ni todo este intelecto que en otras historias como la de que vimos también hace poco, la de Entrevista con un vampiro, ¿no? Ujú, O sí. la serie de Misa de Medianoche, que también hablan de estas Esa dos, dualidad entre esta el dualidad, vampiro, ajá, ¿no? tanto el animal como el humano, ¿no? Ajá, sí, y en esta interpretación más humana diría, bueno, la monstruosidad es resultado del contexto que hace Sí, a una persona, ¿no? Y digo, si juzgamos al mal en el mundo, yo pienso que va más por ahí. Esa es la interpretación que un poco más adecuada, ¿no? Juzgar, o que sea, el mal que sucede en el mundo, ¿no? Tiene que ver con el contexto y no es algo así diabólico, ¿no? ah, Ajá, sí, sí, sí. sí, pero aquí es otra cosa, ¿no? Aquí es una pieza de arte y aquí es en donde Ujú. también me parece como interesante la representación del cristianismo aquí, del Ah, sí, catolicismo, perdón, sí, el específicamente catolicismo. el catolicismo, porque las monjas no tienen un atuendo tradicional de monja, ¿no? Sino que son unos Sí, vestidos manchados completamente de sangre está muy y curioso, entonces también hay escenas en donde se están golpeando a sí mismas, están dándose latigazos, sí. latigazos, es así, son como muy, muy intensas. Sí. Y aquí también tiene que ver con la apelación al público estadounidense y al propio catolicismo que Sí. es en Estados Unidos, que hace mucho católico en Estados Unidos, Ujú, pero a diferencia de México, no es, no es hegemónico en el sentido que no es la clase dominante, ¿no? Los dominantes allá son los protestantes, ¿no? ujú. Y en ese sentido, los católicos que habitan allá son un poquito más intensos que los Mm, católicos acá en cuanto a ser muy visualmente o denotar ujú. justamente el catolicismo que Sí. ellos practican, ¿no? Sí, Aquí como que no pues lo tienes, tienen que demostrar de ajá, alguna forma, aquí no ¿no? tienes que demostrar nada porque todo el mundo va a asumir que eres católico aunque no lo seas. Ujú. Ajá. Allá sí tienes que demostrar que eres católico. Pasa Sí, algo similar, por ejemplo, con la cultura chicana, ¿no? Me sí. parece, ¿no? Que hay como una reinterpretación de lo mexicano y una exageración del folclore mexicano. Ujú. Y allá pasa algo similar, me parece, que hay una exageración del Sí, sí. catolicismo, en tanto que no es la religión dominante o Ujú. hegemónica, porque creo que sí, en términos, o sea, de Porcentaje. porcentajes, no sé cómo estén, la verdad, pero sí hay muchos. Sí, Ajá. sí, pues sí es, Pero, o sea, sí es un peso social, pero como ajá. bien dices, no es, Es que aquí creo que l- sí hay más, pero no es tanto de número si hay más o menos, sino quién es el que domina. Ajá, ah, sí, por eso, o sí. sea, la cultura americana no se forjó a partir de el catolicismo, la colonia americana fue inglesa, fue y no protestante y solo todo no se eso. forjó con el catolicismo, sino que se forjó como abiertamente Ah, discriminatoria sí, hacia el hay catolicismo. un antagonismo, ¿no? Ajá. Sí. Por las migraciones, Sí. a quienes discriminan a los irlandeses y a los italianos, que Ujú. resulta que son católicos. Y a los En la negros también. actualidad, a quienes discriminan, pero los negros vinieron como esclavos. Ajá. Sí, ya sé, o Ah, sea, algo ajá. es de que de entre todos los grupos a los cuales
los gringos en la colonia y a principios y durante el siglo XIX y XX, ¿a quienes han discriminado? Digo, a todos, pero como bien mencionas, en el grupo católico fueron a los migrantes irlandeses e Y después italianos, están ¿no? los mexicanos, ¿no? Y después está También. se nota en la cultura también protestante como esta visión en donde el catolicismo es salvaje, Sí. ¿no? Y hay motivos por los cuales piensan así, ¿no? Pero Ujú. y tiene que ver con que el catolicismo, al menos en la interpretación protestante del catolicismo, vemos o se ve al Papa como un rey, como Mm, como el dominante que gobierna sobre los otros, sobre sus hitos, sí, sí, como una entidad aplastante, ¿no? La iglesia es sí, aplastante. sí, sí. El Mientras, Vaticano, el así. Vaticano, el dominio del obispo, que al que le tienes que besar el anillo y cosas Sí, así. sí, O sea, obviamente hay mucho más matiz, ¿no? Pero sí, cuando lo sí. ven de los protestantes, mucha desinterpretación de lo que se Ujú. les dice que creen es así, Sí, ¿no? según ellos se creen como los parangones de la libertad y el individualismo y chocan entonces con esta como, no quiero decir, bueno, sí, sumisión a una jerarquía, a una persona, porque según ellos son bien así, ¿no? Según ellos son Porque también one self-made man, ¿no? también hay que de notar también que hay diferentes tipos de protestantismo. Una cosa son Ah, los sí, luteranos y otras cosas son los pentecostales, que sí. esos son ahí, pues es como muy curioso, ¿no? Porque ahí son extremos en ambos lados, son extremos en el Ujú. dominio, Sí, la subsunción del ser humano a sus deseos, sí. y al mismo tiempo son así de que time is money, cosas así, ¿no? O sea, Sí. entonces, Sí, pues todas las religiones ujú. tienen contradicciones, ¿no? O sea, Ajá, pero yo creo que entonces, están exacerbadas a lo máximo, sí, sí. ¿no? Esos grupos, ¿no? Y que es muy Ujú. diferente al luterano, que es mucho, que todo es oscuro, reservado, Más ajá, y de que sí, de que nosotros, frío, ¿no? no, y nosotros somos ilustrados, ¿no? Sí, Ajá, esta idea como de sí, que también los regios, del cuando dicen que tienen una ética protestante y que por eso son más ricos, hacia los también es esta González. fantasía de la civilización y barbarie, ¿no? Sí, claro. En donde los otros son los bárbaros, ¿no? Y nosotros Sí. somos los civilizados. Sí, Ajá. ¿no? Y algo que hemos mencionado aquí en el cineclub y demás, es que el gótico tiene un fuerte sentimiento anticatólico, ¿no? Ha sido muy bien estudiado, muy bien documentado, y yo les platicaba que no, obviamente, pues no, uno no puede leer todo en esta vida, pero cuando sí, cuando uno revisa la historia del gótico, las primeras obras a finales del siglo XVIII y principios del XIX tienen como villanos y antagonistas a directamente gente del clero, ¿no? Y los muestran, como bien dices, como bárbaros, como salvajes, como perversos, como esta gran decadencia que está anclada en el pasado a una renuencia o un rechazo ¿cómo decirlo? A una negación a aceptar como ya Ujú. esta muerte. Entonces, como que están muertos en vida, la iglesia es esta prolongación de viejas jerarquías que ya debieron de haberse Abolido. abolido hacia mucho tiempo. Entonces, por eso en el gótico son estos lugares en ruinas, en decadencia, y son principalmente castillos, abadías, catedrales y demás. Pienso mucho en esta obra que me da mucha risa, que se llama El monje, ¿no? Donde se hacía súper, súper obvio. Y de ahí vienen como todos estos estereotipos como de la perversión, de la locura, de la violencia Ujú. dentro de la iglesia. No que no exista, claro que sí, siempre ha habido violencia en estas instituciones y muchos abusos por parte de estas figuras de autoridad y machismo y todo lo que ustedes quieran. Todo eso es muy cierto. Sin embargo, pues creo que también las dos cosas son ciertas, ¿no? La iglesia ha sido una institución compleja y violenta, pero también los protestantes tienen esta idea también distorsionada del catolicismo, ¿no? Y bueno, y aquí, digo, sí esperaba que dijeras eso porque Eh. justo Ujú. esta película no me parece anticatólica, que es justo, Ah, sí, con lo que ajá, quisiste terminar ayer de que un momento, ajá, es porque, ¿por qué? O sea, porque tú dices, bueno, claro que es anticatólica porque los tipos están flagelándose, Sí, se porque quema el el crucifijo sacerdote al es así, final. todo intenso, Sí. y se crema el crucifijo al final, pero hay mucha simbología que me parece que Ay, sí, rescata, cuando, porque cuando torturan a estas chavas, o sea, está ajá, bien fea esa porque parte. le hacen una, ¿cómo se llama? Un Un exorcismo y exorcismo, la humillan bien y sin feo, o sea. embargo es conservadora la película.
Sí. Es eminentemente conservadora. Ujú, Aquí, porque y aquí va porque, digo, se mantiene el status quo de que Diosito rige sobre todos no, nosotros. o sea, lo que hacen los tipos es completamente razonable en su Ah, mundo sí, y, sí, sí. la religión, y digo, la historia misma lo afirma y lo comprueba, lo Ujú, demuestra, ¿no? Es sí, completamente, si vives en un mundo en donde la fuerza diabólica es imparable, más que sí, solamente puede ser detenida con Dios, que eso es lo que pasa. sí. Este, Sí, 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 al este, final dice, o sea, no, no, pero, bueno, no, no diremos el final, sí. no, yo sí lo voy a decir, Ah, pero bueno. es imparable y entonces bajo las fuerzas humanas. Y estoy en una escena como muy interesante en donde sale un médico, que es Ah, sí, así, el médico es ajá, que como es ateo, ¿no? Es un médico ateo. el que Ah, intenta ser el que representa la razón, ¿no? El sí, representa ilustrado al y... protestante. Sí, Ajá, porque es claro. ilustrado, es médico, Ujú, una profesión científico, protestante, ajá. ¿no? Este, y entonces, Pues es, sería una profesión católica. el campesino, este, el policía. Bueno, luego lo analizamos. El... Bueno, ya decía otras cosas, pero ya... Sí, no, nos vamos a desviar, pero Ajá. regresemos. Y bueno, entonces, justo muy rápidamente en la historia se demuestra su ingenuidad, ¿no? O sea, de Sí, que sí, sí. los tipos, o sea, resucita un demonio y un vampiro y le tienen que cortar la cabeza para matarlo. Ah, sí. Ajá, se demuestra que su lógica, que la medicina, que el raciocinio no está operando aquí, en este Sí, mundo. Aquí lo que manda es la la religión. religión y por eso es completamente razonable que estén autoflagelando porque están Ujú, justamente apelando a fuerzas que están más allá de ellos, ¿no? ujú. Y de ellas, ¿no? Porque son Sí, también muchas mujeres, ¿no? sí. Entonces, aquí primero te dan la primera herramienta para vencer al vampiro y así matan a un vampiro menor, que no es Alucarda, Sí. es el agua bendita. No va a decir quién es nada, nada Ah, más le sí. echan agua bendita y lo derrotan. Pero en Sí, Alucarda es eso verdad. no funciona. Los Ah, sí, medios no. humanos no funcionan para derrotarlo. Entonces, ella puede quemar el agua bendita Sí, antes de sí. que llegue a ella. Ah, sí, eso Y lo estaba buenísimo. único que la derrota, perdón, Ujú. es la cruz. Mm, Pero el ujú. sacrificio humano de la cruz. Ajá. Porque vemos una escena en donde está en un altar, se incendia una imagen del Cristo, Sí, todo empieza a ajá, quemarse, todo ¿no? empieza a Sí, porque quemarse, Alucarda está empezando y como a sin embargo atacar la y... imagen del Cristo, a diferencia de todo lo demás que se quema, no se deteriora. Solamente está en Ah, llamas, pero no se rompe, no se ya. derrite, no se No, desgasta. no me había fijado en eso. Ajá. Y de hecho la última escena es eso, es Sí, el con eso Cristo cierran. quemándose, pero sin deteriorarse. Sí. Ajá. Y además hay una persona, un personaje que muere, y entonces a mí me Ah, sí, parece un esa. sacrificio, la presentan como un sacrificio humano Sí. ante Dios, y que es lo que finalmente derrota a Lucarda y se hace ceniza al final. Ujú. Ajá, y entonces por eso ya no es el medio humano, sino Sí, el es cierto, divino. ya, claro, a partir de esa imagen es cuando ya la derrotan. Sí, sí, Ajá, sí. porque Sí, digo, eso sí lo entendí. echan agua bendita y todo y no le pasa nada. Sí, Alucarda levanta así un muro de llamas, ¿no? Para Ajá, protegerse del agua bendita. sí. Ay, sí. Entonces, aquí al final del día se reafirma justamente Sí. la posición de la religión como aquello que ordena la realidad y logra Ujú. derrotar a Alucarda, que es un agente de la destrucción, ¿no? Sí. Entonces, por eso pienso que también es conservadora. Y también la representación queer, a pesar de que sea buena en el sentido de que no Ujú. es, para empezar, bueno, aquí un poco, Mm. las personas con las que nos acompañaron, muchas mujeres, que aquí Ujú. también vale representar la cuestión de género, la consideraron adecuada, Ujú. no tan morbosa como en otras, ¿no? El lesbianismo. Sí, Ujú, no, o sea, Alucarda sí es muy reconocida por ujú, esa representación, que pues también parte de toda esta discusión y todas estas reflexiones que se hacen, creo que lo comentamos también hace unos días, es que la cuestión queer siempre ha estado, no siempre, pero suele estar y se ha hecho mucho esfuerzo por en catalogarla, restringirla hasta cierto punto en lo antagónico y lo villanesco, ¿no? O sea, ujú. por mucho tiempo y en el cine es muy fácil de verlo por códigos, el código, ¿cómo se llama? ¿Hays? No sé. Hubo un código donde explícitamente decía que tú no podías representar a la gente homosexual de una manera positiva. O sea, era algo muy explícito, muy directo, entonces, o ni siquiera la podías representar, entonces la poquita representación que existió en el siglo XX
de la comunidad LGBT siempre estaba alineada a lo oscuro, a lo malévolo, a lo negativo, a la decadencia, a todo esto, ¿no? Bueno, y aquí no es la excepción. Eso es lo que voy a Sí, argumentar. sí, Aquí, sí. a pesar de que... Y ahí yo y mencioné justo el género de quienes decían que lo defendían, porque a mí sí me pareció medio pornográfica ciertas escenas. Cuando digo que es pornográfico, no es que tenga un problema con el desnudo, porque hay escenas en donde el desnudo tiene sentido. Por ejemplo, cuando hacen una representación de la piedad, ¿no? Sí, Ahí sí. el desnudo tiene sentido. Pero después hay escenas en donde solamente es así como nada ¿Te más. parece un poquito más gratuito? Ajá, exacto. Mm, Entonces, a eso no me sí. gustó mucho y además yo pienso que a pesar de que la representación queer fue apreciada por algunos de los demás que la vieron, a mí Ujú. me pareció que es una película anti-homosexual. Sí, digo, por lo que has mencionado, o sea, sí que si nos Ujú, vamos por esta interpretación de que es una película conservadora, pues no hay ningún aspecto como redimible a todo lo que hace Alucarda, ajá, incluyendo su seducción, su relación con Justine, ¿no? ujú. Que esa siempre va a ser esa, Porque aquí digo, no la siempre, pero homosexualidad también es está representada como algo pervertido. En una sí. escena hay una orgía en donde hay hombres teniendo sexo con otros Ujú. y en esa orgía también es el demonio que literalmente empuja. Sí, Hay una los escena. está llevando Ajá, a eso. Sí, sí, ajá. sí, sí, Entonces, lo recuerdo. sí, aquí recordemos que es una película de horror. Ujú. Y justamente no es horror en el sentido de que es gore y eso, como luego el horror Sí, sí. se tiende al horror. Aquí no es gore, aquí No. es un horror como más psicológico. Ujú. Ajá, y creo que va por ahí un Sí, poco la más intención, perturbante, o la sea, una perturbación. violencia más psicológica, ¿no? Ajá, y aquí usan la homosexualidad como algo de Es como parte que de... busca perturbar al Ujú. observador, porque nosotros estamos viéndolo 50 años después y ahí esas Sí, escenas ya no nos parecen perturbantes, pero yo no estoy no. seguro si hace 50 años yo sí pienso básicamente lo que estoy diciendo es que tenían la intención de ser perturbantes. Sí, creo que Ajá. sí estoy, o sea, puedo entender por qué lo mencionas y lo dije ayer, o sea, tal vez esta especie de reivindicación, revaloración, reconciliación, todas estas como interpretaciones que son más empáticas con la oscuridad, a lo mejor sí vienen más desde nosotras, ¿no? Y no dudo que en su época mucha gente lo haya visto también de esa forma, pero creo que sí tienes buenos argumentos para decir que pues la película nos está dando todos los argumentos por los cuales los católicos son homofóbicos, ¿no? O sea, toda esta parte del Ujú. pacto con el diablo, la violencia, la perversión, la decadencia, la violencia, todo, todo, ¿no? Entonces sí, digo, yo sí creo que puedo diferir contigo, o bueno, te decía ayer que lo platicábamos, yo te Ujú. decía, pues es que el problema, por ejemplo, con esto que mencionas de lo sáfico, de lo queer y el desnudo femenino, pues siempre va a ser problemático. Nunca vamos a ganar porque el cuerpo femenino siempre va a estar sexualizado. Aunque intentes no sexualizarlo, alguien lo va a ver así. Entonces, también cualquier acercamiento y cualquier erotismo o muestra de sexualidad femenina va a conllevar yo no sé cómo no pudiera llevar una connotación pornográfica, fetichista, lo que tú quieras. Yo no conozco, o sea, yo podría reivindicarlo y decir, a mí no me molesta, a mí me parece bien, como en esta de Alucarda, no me parece gratuita. Yo pensaría que más bien pues el estilo y la época es un poquito como de prolongar ciertas emociones, porque por ejemplo, Ujú. cuando empiezan a tener estos episodios de locura las chicas, pues están un minuto gritando, no sé, que tú dirías, a lo mejor eso es excesivo, la manera en cómo están gritando y retorciéndose y gritan 3, 4 veces de la misma manera y tú dirías, bueno, ok, este... Ujú. Bueno, es que creo y que pasa lo mismo no sé, cuando se dan un beso, ¿no? Que dura unos 30 segundos y tipo sí, y es muy prolongado. Yo hasta eso el siento, beso creo que estuvo bastante bien. Ajá. sí, sí, Pero pero creo que es parte yo más ajá. bien pensaría que es el estilo y la época en cómo se hacían las películas en los Sí, 70, ¿no? yo creo que la diferencia, por ejemplo, de esto, de cuándo sí, cuándo no, y eso, yo creo que la misma película te da pautas. Por ejemplo, justo ya lo dije, ¿no? Cuando hay esta representación como más artsy, esta referencia Pero ahí no al... estás hablando ahí no es una muestra de sexualidad femenina, y es una muestra de otra cosa. Ajá, pero creo que también hay cuando el beso tampoco me parece tampoco problemático. A mí me parece problemático Pero o otra, pornográfico cuando están haciendo el pacto con el demonio y sí, sí, entonces hay pero es que close-ups a los senos una y pero es otra que el vez. pacto vampírico así se hace, en Mm, Drácula así se hace. El intercambio de sangre es desde el pecho. ujú. Entonces, ¿cómo no lo puedes retratar de una manera sexual? O sea, es inherentemente.
sexual, o sea, no, no lo puedes separar, Bueno, yo diría. entonces ahí está eso y discrepamos Marina y yo. Sí, A mí me porque te parece digo, gratuito ciertas escenas y otras no. Ajá. y es que, digo, y entiendo por qué lo dices, yo más bien le echaría la culpa al mundo, no al mundo. Yo le echaría la culpa siempre a todos los pinches güeyes que han hecho que el cuerpo femenino históricamente sea inherentemente sexual, ¿no? Y aunque tú no lo quieras y tú no lo pretendas, o sea, a ti el beso no te pareció pornográfico, pero a una señora de ahora o de esa época, claro que te va a decir que es pornográfico. Bueno, Si la gente se escandaliza porque las chavas o los chavos, les chaves, se están dando de la manita afuera y les reclaman de que es que eso es cochino y la chingada, o sea, pues claro que sí, o sea, sí, o sea, no vamos a ganar, o sea, y más cuando eres mujer, nunca ganas, o sea, pero bueno, el punto es que aquí hay este un abanico para que vean que escándala. Pero ya. Ya, pero ya. discrepamos Sí. ampliamente en la interpretación Sí, vamos del a discrepar en desnudo esa parte, femenino o sea. acá. Yo sí pienso que puede ser reivindicable. No, tú piensas que no es reivindicable, yo sí. No, yo pienso que puede ser reivindicable en ciertas escenas y que, Ah, no, sí, ajá, pero no en la parte de la sexualidad. y que se hace en eso y que puede haber escenas donde hay sexualidad femenina en otras películas que me Sí, es lo que parece estoy diciendo, pues en esta reivindicable, película no. pero en esta película sí hay ciertas escenas que me parecieron como Sí, gratuitas, gratuitas, ajá. más sensacionalistas, más morbosas, ¿no? Que, Y pues, exactamente, morbosas, esa es la palabra. se podría argumentar. Ajá. Yo, pues, o sea, entiendo por qué lo dices y te puedo conceder esa razón. Sin embargo, pues, también considero que era un poquito inevitable, o sea, va a ser inevitable que se le atribuya eso. A mí no me incomodó, o sea, claro, tiene una intención evidentemente sexual y erótica, pero pues no me pareció gratuita. No se me hizo inadecuada para la escena ni para el momento, pero sí puedo entender por qué lo dices. Bueno, y Ujú. entonces, algo más que tienes que decir a la película. Pues no, está muy chida, está muy chingona. A Guillermo del Toro le gusta y puedo entender por qué. A mí también me gusta. Me gustó. Sí se me hizo... Pensé que me iba a perturbar más. Era una película que yo le había estado sacando la vuelta porque yo no soy así como fanática del terror, nunca lo he sido. Ujú. Me gusta más bien el gótico, me gusta lo oscuro, me gustan como que otras cosas, entonces siento que estoy entrando yo, como todo en mi vida, yo llego tarde a las cosas, ¿sí o no? Entonces, siento que esto del gótico lo estoy aproximando desde otro punto de vista, entonces a mí no me pareció como, o sea, he crecido toda la vida escuchando que ese tipo de historias, ya sea la parte demoníaca, la parte lésbica, la parte oscura, todo esto son, deben de estar prohibidas y deben ser reprobadas. Así que para mí entrar a estas historias tiene otro significado, tiene otra... Significa Bueno, diferente para mí, a mí sí me gustó. pero creo que la intención, bueno, mi interpretación es justo, esta es una película conservadora, pero es muy buena película. Sí, Ajá. sí, no, y puedo entender que sea conservadora y sí, sin embargo sí creo que hay como, también lo decía yo ayer, si la gente ha encontrado otras lecturas es por algo, o sea, creo que el director sí Ujú. buscó mostrar, aunque como tú dices, se mantiene el status quo conservador de que Diosito gana y Sí, Jesús porque es si nuestro quieres una Señor y historia Salvador. liberadora, lo que debió haber pasado, que es una historia completamente diferente, ¿no? Y Ujú. lo que debe haber pasado es que el médico demuestra que todo es una fantasía Sí, sí, aunque y, derroten a Lucarda, ¿no? O ajá, sea, y que en ujú. realidad Alucarda es una víctima de una cuestión psicológica Ujú. y que la gente debido a No, pudo haber a su sido... obsesión religiosa no pudo identificarla correctamente y no la trató. No, Ese sería una historia bien, liberadora en cuanto si lo vemos como los estándares actuales, porque no, pues eso es muy actual lo que estás diciendo. exactamente, ¿no? Pero yo Porque esta idea, perdón, te termina. del monstruo que Sí. discutimos antes, del monstruo humano, Ujú. me parece justamente una reinterpretación de los monstruos, en donde los monstruos ya no está siendo visto como algo malo porque es malo, Ujú. sino como un resultado de su propio contexto. Sí, lo Y hablábamos ayer entonces, también. ya hay una palabra clave que también se mencionó ayer, ya es una lectura desde la alteridad, ¿no? Sí, Y yo sí. pienso que en este caso no
tiene esta intención esa película, que se puede hacer de todos modos y puede ser justificable también y válida. Una lectura desde la alteridad donde Alucard es víctima de... Sí, Ajá, no, una cosa. y aunque algo que traté de mencionar ayer y no me salió porque no tengo ahorita el nombre del mito, pero no quiero decir el problema, pero el tema con la oscuridad es que siempre va a tener las dos, siempre va a apelar a algo muy humano o algo que sentimos que también nos pertenece y nos corresponde y nos apela. Es, no sé, esta parte del éxtasis, de la entrega, del disfrute, de lo animalístico, de la danza, o sea, lo dionisíaco, vaya, lo mencionábamos, pero también conlleva, como tú bien dijiste al inicio, algo que se sale de la moral. Entonces, sí cae, lo dionisíaco también cae en temas de violencia extrema, ¿no? O sea, desmiembran gente, hacen sacrificios de sangre, Ajá, cosas así, es parte de, hay, entonces hay, siempre va a tener como las dos, ¿no? a mí me parece una película maniquea, Sí, yo y sé. justamente ese maniqueísmo es resultado de una comprensión conservadora de la realidad, porque ya Ujú. cuando empiezas a ver los matices, ya estás transitando de Sí, yo sé. otro posicionamiento Que político. creo que es algo que, sí, lo sé. Ujú. Creo que es algo que, digo, bien pudiéramos, ya hemos hablado de Guillermo del Toro extensamente, Ajá, y porque nos justo, gusta mucho, o sea, Guillermo del Toro justo va a hacer esta reinterpretación maniquea desde la alteridad, ¿no? Donde el monstruo es completamente la víctima, ¿no? exacto, ¿no? Y ahí ya tenemos una perspectiva política en Hay donde que ver Frankenstein otra vez. ya, por ejemplo, voy a ponerme así un político, ¿no? O sea, cuando hay sociedades dominadas Ujú, por un conservadurismo, vemos un incremento en este, las ujú. sentencias de los Sí, crímenes, ¿no? sí, sí. Porque Se no endurece. existe, ajá, hay un endurecimiento de la ley. Ujú, Hay un incremento en el número de personas que están en la cárcel, hay un incremento en el número de tiempo que están en la cárcel. ujú, La cárcel deja de ser o vista como desde una lógica de reformación y se vuelve como ujú, simplemente punitiva, ujú. como limpiadora. Sí, claro, Ajá, claro. y entonces, Foucault. Nada, se crean. este, el mal, Ujú. cuando vemos cosas como bien y el mal desde una perspectiva conservadora, simplemente es algo que no merece ser entendido. Sí. Ajá, y ya cuando vemos una comprensión humana, el Ujú. monstruo, ya es, desde un punto de vista del espectro político, me parece Sí, sí. una posición más de izquierda. Sí, más Mm. liberal, más chaira. Sí, sí. O sea, creo que, digo, lo interesante de esta película es que nos da Y sin embargo, es de como las mejores películas que he visto en este año. no, nos da para las dos, ¿no? O Ujú. sea, también un poco hace unos años salió, digo, ya para terminar también, terminar con otro ejemplo, por ejemplo, a mí Ujú. me gustan mucho las películas de desastres naturales, como Twister y Twisters, y también muchas de esas películas siguen siendo conservadoras, ¿no? Entonces sí Ujú. puedo entender eso, ¿no? Sí, Y nada más prevenir que... el crimen significa meter a todas las maras a la cárcel Sí. para que no delinquen. Ajá, Ujú, en lugar de causar, de atacar las causas estructurales, ¿no? claro. El ejemplo de El Salvador. Sí, 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 claro. Entonces, digo, aquí podemos seguir hablando Ujú. eternamente. Ayer también estuvimos. El cineclub duró casi 4 horas. Entonces es lo bonito, ¿no? Del arte. Siempre lo podemos estar revisando y contestando y encontrando cada vez más y más ejemplos. Entonces, espero que este episodio, si se quedaron hasta este entonces, los episodios siempre se vuelven cada vez más extensos, al menos es lo que yo observo a veces. Ujú. Pero aquí porque nos sentíamos muy apasionados por estas películas, nos están gustando mucho, estamos disfrutando mucho el cineclub, da mucho para qué hablar y qué decir, entonces si pueden ir al cineclub, bienvenidos, si no pueden ir, vean estas películas desde sus casitas. En YouTube están las dos, pero la de Alucarda sí está censurada, entonces yo la tuve que buscar en otros medios por ahí, y, pero la de Hasta el viento tiene miedo sí Ajá, nada está más no en se YouTube. confundan porque nosotros vimos la del 68 y hay Ah, una del sí. 2000 y Ah, tantos. sí, la versión del 2007 de Hasta el viento tiene miedo no la he podido ver. Puede ser buena. La empecé a ver hace algunos días y me parecía que era una propuesta interesante. Si quieren, luego la discutimos. Ujú. Si cerrando el cineclub todavía tenemos más cositas que compartirles, pues lo haremos. Y voy a ver si puedo ver esa película también, que también está en YouTube. El problema es que la calidad no es muy buena, como que no la han buscado. Y la de Hasta el viento tiene miedo, en los últimos meses sí han subido varias versiones de muy buena calidad. Se escuchan muy chidas, se ven muy chidas. Entonces, pues nada más tripulación, es la hora de partir.
es el día del Señor. Acá. Vamos a descansar. ¿Algo más que tú quieras decir, Andrés? No, Andrés out. Andrés out y Marina out. Ay, no, pausa. Bitácora de la Capitán Suplementaria. Cabina de Comando es un podcast elaborado desde el amor y la pasión por la literatura. Nuestra intención es compartir nuestros saberes e intereses para así generar redes de diálogo y encuentro. Cabina de Comando pertenece a las actividades del proyecto independiente de la cíclica Sociedad del Fruto y el Mito. Pueden seguirnos en redes sociales como Instagram y Tumblr, donde publicamos otras iniciativas. Comparte tu entusiasmo por este proyecto, dándonos tu opinión en las diferentes plataformas y enseñándoselo a tus seres queridos que podrían estar interesados también en estos temas míticos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego.